Los cristianos perseguidos son un tema que ha vuelto a la palestra no solo por lo que está sucediendo con el Estado Islámico en países como Siria o en Irak. Recientemente, al mismo tiempo que el presidente iraquí recibía al patriarca de los caldeos, es decir, a la máxima autoridad católica oriental en Irak, el cardenal Luis Sacco, y le decía que no se fueran los cristianos de Irak, al mismo tiempo teníamos noticia de que el Estado Islámico estaba destruyendo la catedral católica en Mosul, que sí bajo su dominio. Y esto a pesar de que los cristianos que se han quedado allí se han quedado en la condición de dimitud, es decir, de sumisión total al Estado Islámico, pagando un impuesto confiscatorio que solamente se pagan para los que son cristianos. Es decir, ese es el impuesto de la dhimma, ¿no? Es una norma musulmana de dimitud, de sometimiento, de sumisión al Islam, ¿no? Y aceptar todas las normas que se aplican a los cristianos, que son ciudadanos de segunda clase, que el testimonio de un cristiano o de múltiples cristianos no valen para condenar a un musulmán en la corte de la ley, etc. A pesar de haber aceptado esto, que supuestamente debe ganarle a los cristianos unos ciertos derechos restringidos de culto, destruyen la catedral, ¿no? Y también leemos que en Pakistán una turba toma a un adolescente cristiano, lo rocía de gasolina y lo quema. Estas son todas noticias recientes, noticias de la última semana. Y cuando digo de la última semana, estoy hablando de la semana siguiente al Domingo de la Divina Misericordia. O sea, estamos hablando de eventos que son tremendamente recientes. Y estos eventos, estos acontecimientos, están marcando de forma bastante evidente el problema en el que nos encontramos, que es el problema del contexto del Islam y de cómo en el Islam existe un código genético que es profundamente anticristiano por su naturaleza. Y esto se lo puedo decir ahora que por segunda vez estoy en una nación islámica, solo que esta última vez con mucha más conciencia que la vez que estuve muchos años atrás y que por primera vez visité una nación islámica muchísimos años atrás, sin el contexto de la persecución sistemática de los cristianos. Como saben ustedes, yo estuve en los campos de refugiados cristianos, en varios de ellos, en un circuito absolutamente agotador. Pero pude verlos con mis propios ojos, donde estaban los cristianos. Y como saben ustedes, yo he puesto en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta en Facebook, varias de las fotos de lo que he visto, ¿no? Y me sorprendió, sin embargo, la gran mayoría de historias que escuché. Los cristianos que habían sido desplazados de Mosul, de Tikrit y de Karakosh, que eran la mayoría de los desplazados, la gran mayoría de los desplazados, porque estos eran importantes centros cristianos. Karakosh es, digamos, una población más pequeña que se encuentra en las afueras de Mosul, pero había allí una concentración muy importante de cristianos y era una especie de villa cristiana bastante próspera, porque los cristianos en general tienen una ética de trabajo propia de nuestra religión, que alienta el trabajo, que condena la pereza, que señala la necesidad de la honestidad. Y no todos son honestos, no todos son trabajadores, pero estos son principios éticos que forman parte esencial del cristianismo, no del Islam. No del Islam. Y me sorprendió especialmente
ver la situación de los cristianos que habían salido de esta zona y que yo creí que habían sido enfrentados directamente por el Estado Islámico, por el Daesh. No, solamente conocí a una familia y conocí a la niña que había sido herida por el Estado Islámico. Y el resto, todo el resto, es decir, el 95% de las personas que entrevisté, habían sido desplazadas por sus vecinos musulmanes. Repito, para que esto quede bien claro, no hubo una familia, fue la primera que escuché y dije, qué extraña esta historia. Y seguí preguntando. Todo esto comenzó en Ancagua, el primer lugar donde fui y donde encontré el primer centro de refugiados en la parroquia de Mar Elía, donde celebré con esa comunidad el Jueves Santo. Después salí a los alrededores de Ancagua, encontré la misma historia. Salí fuera de Ancagua, a 4 kilómetros, donde hay una urbanización que ha sido completamente alquilada por ayuda a la iglesia necesitada, con ayuda también de los caballeros de Colón, donde la urbanización entera ha sido tomada y donde estas organizaciones caritativas pagan alquiler para que puedan vivir las familias desplazadas. 3 a 4 familias por vivienda, es decir, en situaciones de bastante precariedad, pero por lo menos en casas, ¿no? Estos son los cristianos que viven en la mejor situación. En todos estos lugares me encontré exactamente con la misma historia. Y la historia del desplazamiento es la siguiente. Familias musulmanas que eran nuestras vecinas, nuestros vecinos musulmanes, con los cuales salíamos, a cuyas bodas íbamos, que venían a nuestros eventos, que eran nuestros amigos, en una sociedad, digamos, con poca movilidad social, donde las familias están en sus casas por más de una generación, y si la situación económica mejora, lo que hacen es mejorar la casa, rara vez abandonarla, ¿no? No estamos hablando de vecinos como los entendemos en Occidente o en América Latina, que pueden ser, bueno, temporales, pero si me mudo de barrio, dejan de ser mis vecinos. No, que estamos hablando de relaciones estables y continuas por largo de años, de familias que se conocen como familias. Apenas el Estado Islámico estaba comenzando a entrar en Mosul y ya se sabía que iban a tomar control político y militar, inmediatamente se volvieron contra los cristianos, estas familias, y les dijeron, o te conviertes al Islam o te largas y tomamos toda tu propiedad. Y una parte muy importante de los refugiados cristianos que han salido de Mosul, de Tikrit o de Karakosh, son refugiados cristianos de clase media o clase media alta, porque eran trabajadores, funcionarios, trabajaban en empresas o empresarios, pequeñas empresas. Por ejemplo, el centro productor de aceite de oliva más importante de Irak estaba en Mosul. La fábrica de encurtidos más importante de Irak estaba en Karakosh. Y todas eran empresas creadas y manejadas y donde se empleaba a muchos cristianos. No solamente a cristianos, daba empleo a muchos musulmanes también. Pero justamente estos vecinos fueron los que le dijeron, te largas y dejas todo. Y cuando dijeron dejas todo, dijeron todo. Solo conocí a una familia cuya hija fue herida, disparada por los del Estado Islámico, por el Daesh, cuando estaban tratando de huir. Y tuvieron que dejar el vehículo porque disparaban a los vehículos de los cristianos huyendo, con una hija herida, y caminar 5 días hasta el Kurdistán, a la zona de Erbil, ¿no? Donde yo estuve, donde llegué, para poder darle refugio a estas familias. El Kurdistán es de mayoría islámica, ha tenido
varios movimientos anticristianos a lo largo de su historia, pero actualmente quiere lograr la independencia como región, no les basta la autonomía, quiere lograr la independencia y por eso tiene una política de acogida de cristianos para tener una buena relación con los países de Occidente. Esa es la realidad. Entonces, la acogida de los cristianos en medio de estos lugares musulmanes no son bien vistas por la mayoría musulmana en el Kurdistán. No les parece nada simpático que estén llegando todos estos cristianos, ¿no? El clima es un clima hostil en general. Y eso es algo que tenemos que entender, forma parte del ADN del Islam y es algo que tiene que cambiar. Hay alguna gente, por un lado, que quiere negar esta realidad. ¿Por qué? Porque solo conoce a los musulmanes fuera de casa. Y las instrucciones del Corán dicen que cuando tú eres minoría, tienes que mentir, engañar, o son personas que pueden tener muy buenas intenciones, pero que ya han sido influidas por la tolerancia occidental, que es de origen 100% cristiano. Y por otro lado, hay algunos hermanos que me dicen, Alejandro, pero entonces, ¿por qué la Santa Sede mantiene diálogo con el Islam si los musulmanes son estos asesinos en potencia constante de los cristianos? Por una razón muy sencilla, alguien tiene que ser el adulto en la habitación. Alguien tiene que ser el que diga, dialoguemos. Benedicto XVI lo dijo clarísimamente. El Islam tiene que pasar por su propio iluminismo, por su propia confrontación con las ideas de la modernidad y decir qué responde a ideas fundamentales del mundo de hoy, como son los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, la libertad religiosa. Todos estos son temas que son, digamos, el pan de cada día en las naciones de origen o de tradición cristiana. Pero son lenguaje chino, inaceptable, inconcebible en el mundo del Islam. Y en consecuencia, alguien tiene que alentar a que existan líderes musulmanes que establezcan este diálogo, que quieran que el Islam confronte esta realidad. Y justamente, solo en esa medida es como el Islam va a poder progresar. Que tengas un buen día.